Vale familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con un super vídeo que muchos me habéis pedido, tanto por Instagram, tanto por aquí por YouTube, como por mensajes privados. Y es cómo mejorar vuestra flexibilidad de una forma que no sea tan aburrida como los estiramientos estáticos. Porque sí, yo también tengo que hacer muchos estiramientos estáticos para mejorar la flexibilidad. Y es algo necesario, pero se hace aburrido y se hace pesado. Y más cuando hay otras formas mucho mejores, mucho más óptimas y mucho más divertidas de conseguirlo. Así que vamos a ir al grano, vamos con las tres formas, los tres métodos que vamos a descubrir hoy para que mejores tu flexibilidad. Y no solo tu flexibilidad, sino más importante aún, tu movilidad, porque no te sirve de nada ser flexible si no llegas a rangos en los que puedes ser fuerte. Así que vamos a descubrirlo. Vamos a empezar por el método número 1, flexibilidad con estiramientos balísticos. Vamos a verlo. ¿Qué son los estiramientos balísticos? Son movimientos que vamos a hacer a alta velocidad. Todos lo conocemos como patadas, lanzamientos, etcétera. ¿Por qué son buenos? Porque no solo vamos a trabajar la flexibilidad aumentando el rango de esa articulación. En los estiramientos balísticos lo que vamos a buscar son contracciones y relajación, o contracción hacia el movimiento inverso de la articulación rápidamente, es decir, con cierta explosividad, buscando que esa explosividad y ese movimiento nos haga aumentar el rango que no seríamos capaces de llegar en un simple estiramiento estático. Por ejemplo, yo puedo llegar aquí con un movimiento estático y ya de aquí empezaría a compensar. La gracia del movimiento balístico es que simplemente como estoy lanzando y estoy haciendo ese movimiento explosivo hacia ese lado, hacia ese rango que estoy buscando, me hace aumentar la flexibilidad. Vamos a ver ahora varios ejemplos, pero antes quiero daros un par de tips porque debéis de tener en cuenta ciertas cosas. La primera es que si tienes bastante poca movilidad, si estás bastante tronco, quizás no son los más óptimos, porque vas a forzar a tu articulación a llegar a puntos a los que no suele estar muy acostumbrado, y si encima te falta masa muscular, te suele faltar también movilidad, no suele estar muy atlético, por así decirlo, quizás no es lo más óptimo para empezar porque aumenta el riesgo de lesión. Y el otro tip es que tengáis cierto progreso a la hora de implementarlo. No lleguéis el primer día y hagáis 1000 balísticos a toda potencia, porque la posibilidad de rotura muscular va a aumentar. Por eso lo principal es que si nunca has entrenado con movimientos balísticos, es que empieces poco a poco, notando tu articulación, notando dónde está tu límite, hasta dónde llega tu rango, y poco a poco puede aumentar esa velocidad y puede aumentar esa explosividad, ¿vale? Sabiendo esto, vamos a ver cómo podemos aplicar este tipo de movimiento de forma sencilla. Lo bueno de los movimientos balísticos es que son muy fáciles y sencillos de entender y de aplicar. Simplemente vamos a tener que buscar un movimiento en el que queremos aumentar nuestra flexibilidad y hacerlo de manera repetida y explosiva. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero mejorar mi split, en vez de simplemente hacer estiramientos pasivos de split, la forma en que tendría de hacerlo de forma balística sería haciendo el movimiento de split, pero de forma explosiva, que va a hacer que mi pierna suba más de lo que podría llegar de forma pasiva, ¿vale? Intentaría hacer una 20-30 reps, algo con lo que me sienta cómodo, buscando ese rango donde todavía tengo control, donde siento que no me voy a romper, y manteniéndolo. Y esto lo podemos hacer con cualquier tipo de articulación y movimiento que tenemos en el cuerpo, ya sea la pierna, ya sea el hombro, en cualquier plano, hacia atrás, adelante, con rotaciones. Es la gracia de los movimientos balísticos, es que no necesitan mucho, simplemente pensar en el movimiento que quiere hacer y hacerlo un poco más explosivo y repetido, seguido, ¿vale? Además, los movimientos balísticos no simplemente necesitamos hacerlo así, sino que podemos implementar otro tipo de materiales, utilizar barras, goma, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos utilizar una paralela. Por ejemplo, queremos mejorar nuestra flexibilidad en la zona posterior de las piernas, isquiotibiales, gemelos, etcétera, también un poco zona lumbar, y además queremos involucrar otras partes del cuerpo, como en este caso pueden ser los hombros. Pues si tenemos una paralela sería muy sencillo, porque con un simple movimiento balístico, con un simple movimiento explosivo hacia ambos lados, vamos a trabajar estas dos formas. Hay miles de ejemplos, pero vamos a ver en concreto este. Simplemente me subiría a la paralela y desde aquí voy a buscar explosivo, subir pies hacia adelante y hacia atrás. Como veis, al subir las piernas, toda mi parte posterior de la pierna se estira. ¿Qué vamos a conseguir con esto? No solo trabajar la flexibilidad, sino que estamos involucrando flexibilidad, estabilidad de hombros, fuerza de core, estabilidad general de todo el cuerpo. Por eso, este tipo de estiramiento es mucho mejor que simplemente un estiramiento pasivo donde no involucra otras partes, porque son mucho más funcionales, las puedes integrar y transferir mucho mejor a tu día a día y al deporte que practicas. En el segundo estiramiento, o en el segundo método de estiramiento, yo la verdad que ni lo cuento como
un método como tal, porque creo que es como se debería de entrenar en prácticamente cualquier ejercicio que hagamos, y es cuando trabajamos ejercicios de fuerza, ejercicio con peso, no buscar rangos pequeños, no buscar simplemente la parte donde estoy cómodo, sino intentar alargar, movilizar, aumentar ese rango de movimiento de nuestras articulaciones para volvernos fuertes y que ese trabajo de fuerza, ese trabajo de resistencia, de hipertrofia, de lo que estemos trabajando, no sea solo en un rango, en una parte parcial del movimiento, sino por completo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que todos nuestros tejidos funcionen y se adapten a todo el rango de movimiento que vamos a necesitar o que buscamos tener. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, quiero mejorar mi movilidad de hombro, pero a la vez estoy haciendo dominada. Sé que a nivel de fuerza no trabaja lo mismo, pero sí que la articulación que se implica en los dos movimientos es la misma, que sería el hombro. No sería lo mismo trabajar mi dominada en este rango, donde mi hombro prácticamente no sufre cambio, que buscar trabajar desde total depresión de la escápula, rotación externa de los hombros, colocación, subir, tracciono, subo al máximo y de nuevo hago todo ese gesto hasta completamente relajar. ¿Por qué no es lo mismo? Porque mi hombro no trabaja igual. Simplemente aquí, que es donde estoy fuerte, estoy estable, que en esta zona final del movimiento, que suele ser la que menos trabajamos, suele ser donde aparecen las lesiones, porque cuando luego tienes que hacer otro gesto que justo involucra esa posición, no estás acostumbrado y es cuando te lesionas, cuando te rompes. Vamos a ver otro ejemplo ahora, por ejemplo, con las piernas, con el tren inferior. Vale, imagina que estás entrenando el tren inferior, te pones a hacer sentadilla y tu sentadilla se ve simplemente así. ¿Qué sucede aquí? Sí, la fatiga que está acumulando en los cuádriceps, en el glúteo, quizás es mayor, pero tu rango de movimiento lo está acortando a quizá un 40, un 50% como mucho de lo que podrías ser capaz de realizar. Cuando tú quieras hacer un movimiento donde superes este rango de movimiento, lo que va a pasar es que no vas a tener la misma fuerza que en esta parte de movimiento. De hecho, seguramente, aunque no quiero entrar mucho en esto porque grabaré otro vídeo sobre justo este tema, cuando superemos este rango, nuestro cuerpo va a empezar a trabajar en vez de a favor, en contra nuestro, porque nuestros tejidos no van a estar capacitados y adaptados para esa parte de movimiento, y no solo se va a sumar nuestro peso, la gravedad o los kilos que llevemos encima, sino que ahora nuestro cuerpo va a aumentar todavía más el trabajo y la fuerza y la carga que vamos a tener que superar. Por eso el segundo método más sencillo y más útil, en mi opinión, para mejorar la flexibilidad y la movilidad, que es lo más importante, es trabajar en rangos completos o todo lo que en ese momento nuestro nivel nos permita. Si llego hasta aquí, pero de aquí ya no puedo más, vale, quizás todavía me falta mucho por mejorar, pero sé que es mi nivel. Si llego hasta aquí, perfecto, los trabajo siempre que quiera hasta aquí. Y en momentos puntuales donde a lo mejor quiero acumular un poco más de fatiga, donde quiero aumentar un poco la intensidad, ahí es cuando quizás recorto un poco más ese rango de movimiento. Pero vamos a intentar trabajar siempre todos los rangos para poder ser fuertes en prácticamente todos los movimientos. Tened en cuenta también otro aspecto, no vas a poder hacer siempre el mismo rango, porque no es lo mismo hacer una sentadilla sin peso que una sentadilla RM o con 120 kilos. Tu rango va a ser diferente. Lo suyo y lo óptimo sería que fuese igual, pero piensa también que hay ciertos aspectos o ciertos spots, como se le puede llamar, donde haces la sentadilla, qué zapatillas tiene, etcétera, que va también a variar un poco en las posiciones de tu cuerpo y te va a permitir aumentar o disminuir un poco el rango de movimiento. Pero quédate con lo sencillo, quédate con lo práctico, que es intentar hacer el rango de movimiento más amplio que pueda en todos los movimientos que hagas. Y vamos ahora por el último y tercer método para mejorar tu flexibilidad, que nadie te ha contado. Bueno, alguien sí, pero... Vamos ahora por el último método. Para mí este es de los que más me gusta y de los que poco veo que se hable y de los que poco se suele utilizar, pero espero que me guardes el secreto. Es broma, en verdad, prefiero que lo compartas con todo aquel con el que entrenes para que mejore un poco su flexibilidad. De hecho, lo más óptimo sería que se lo enviaras a esa persona que conoces que está como un tronco de roble y que no llega ni a frotarse la espalda en la ducha. Envíaselo y ponle un mensajillo de que le va haciendo falta empezar a hacer este último método. Vamos a ver FNP, facilitación neuropropioceptiva. Dirás, ¿qué es esto? Que tiene un nombre que parece que es un robot de la NASA. Muy sencillo. Vamos a engañar, por explicarlo de una forma sencilla, a nuestro cuerpo haciendo dos tipos de movimientos. Uno en el que vamos a hacer un movimiento activo, es decir, una fuerza, una contracción muscular, y otro donde de forma pasiva vamos a relajar ese músculo para aumentar nuestro rango de movimiento. Parece muy complicado, pero vamos a verlo
en un ejemplo que lo va a entender mucho más fácil. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Queremos aumentar nuestra movilidad y flexibilidad del hombro, de la articulación del hombro. Primero, en este método vamos a hacer una contracción activa en el movimiento que queremos aumentar el rango. Si vamos a trabajarlo en la extensión del hombro, vamos a hacer una contracción activa mientras extendemos el hombro. Buscaría, por ejemplo, una barra o un sitio donde apoyar el hombro y desde ahí me coloco en una posición donde mi ángulo, mi rango de movimiento ya tiene bastante amplitud y desde ahí vamos a hacer una contracción activa de unos 20-30 segundos. Me colocaría aquí y desde aquí, evitando compensaciones, voy a hacer una fuerza activa intentando enviar la barra hacia abajo, activando la flexión del hombro durante unos 20 segundos. En isométrico tengo que intentar que no se mueva. Después de unos 20-25 segundos, 30, voy a relajar completamente mi musculatura y voy a dejar que el estiramiento pasivo, es decir, que la misma gravedad, o si estoy con alguien, que esa persona me ayude a llegar a un rango más amplio, relajo y acompaño. Y aguantaría otros 20-30 segundos. De nuevo, volvería a repetir, estiramiento activo, hago fuerza fuerte contra el suelo o contra la fuerza que me está sujetando mi articulación o mi brazo, mi pierna, 20-30 segundos y de nuevo relajo, elimino la fuerza y dejo que el estiramiento pasivo me llegue al máximo rango posible. Haciendo este método de 2 a 3 veces por articulación, vamos a conseguir como engañar a nuestro sistema nervioso, vamos a conseguir engañar a nuestra musculatura y hacer que se relaje más, porque va a estar trabajando en una zona que no suele estar acostumbrada y va a permitir aumentar un par de grados más en cada articulación, consiguiendo así una mayor movilidad y flexibilidad. ¿Por qué me gusta a mí este tipo de estiramiento, esta forma de estirar? Por dos motivos. El primero es que no simplemente me hace llegar a un rango más amplio, sino que me va a hacer fuerte porque voy a estar haciendo un ejercicio isométrico, voy a hacer una fuerza isométrica en esa posición y va a estar fortaleciendo toda mi articulación y todos los tejidos de mi articulación en ese movimiento. Y el segundo motivo, y que lo veo muy interesante, es sobre todo pre-competición o pre-entrenamiento, porque no va a relajar mi musculatura, sino que va a conseguir que aumente mi rango, pero a la vez la voy a estar activando con esos ejercicios activos, con esa contracción isométrica. Y me va a permitir llegar en los posteriores ejercicios que voy a hacer durante mi entrenamiento, durante mi competición, a un rango más amplio. Vamos a ver un ejemplo más, esta vez de tren inferior, de cómo podemos aplicar FNP a la flexibilidad. En este caso, tren inferior, como he dicho. Vamos a colocar un pie encima de un bordillo, de algo. Podemos hacerlo también tumbado en el suelo y que alguien no haga esa fuerza. Y desde aquí voy a presionar hacia el suelo con mi pierna, ¿vale? Quiero llevar mi talón al suelo, activando mi musculatura, activando mi cadera, activando glúteos. Llevo mi talón hacia el suelo, aguanto unos 30 segundos y después voy a relajar. E intento aumentar ese rango, llevando mi cuerpo hacia el pie. ¿Vale? Esto lo intentaríamos hacer eso, de 2 a 4 veces por cada pierna. Se puede hacer de muchas formas, tumbado, apoyando el pie en una pared, en un muro, con una goma. Hay 1000 formas de aplicarlo. De hecho, te recomiendo que no solo te quedes en este vídeo, sino que vayas e investigues un poco más, porque hay mucha más información al respecto. Y nada más, esto ha sido el vídeo. Como te dije, quería que fuese rápido y al grano para que toda la información sea de mucho valor, haya cero paja y pueda empezar a aplicarlo y ponerlo en práctica desde hoy. Así que ya no tienes excusa, porque has aprendido 3 métodos nuevos para mejorar tu movilidad y flexibilidad. Empieza a aplicarlo a partir de hoy, porque si no, no te va a servir de nada y tu flexibilidad no va a mejorar. Espero que te haya gustado. Si así, suscríbete, deja tu like, comenta cuál es el mecanismo o el método que más te ha gustado para mejorar esta capacidad. Compártelo con esa persona que está como un roble y deja en comentarios también sobre qué otro aspecto deportivo o de rendimiento te gustaría que habláramos en los próximos vídeos. Nos vemos, atletas.